Bueno, llegó el tiempo de Navidad, ¿verdad? Y ciertamente en Navidad todos nos enfocamos, nos centramos en la persona de Jesús. Ello es más que obvio. Sin embargo, hay dos personajes en la historia de la humanidad que están estrechamente vinculados por su ministerio, aún por la sangre misma, porque son familiares, por ese nacimiento milagroso. Y me refiero a Jesús de Nazaret y Juan el Bautista. Ambos producto de una concepción milagrosa y diríamos incluso sobrenatural. Y es por eso que este fin de semana vamos a hablar sobre el primero, sobre Juan el Bautista como profeta de salvación, y este martes, que es día de Navidad, sobre Jesús, autor de salvación. Ambos con un mensaje que enfocan a lo mismo, el amor y el obrar de Dios en favor del hombre. Y antes de hablar de Juan, quisiera que podamos considerar su entorno familiar, el contexto en el cual él nace para llevar adelante el ministerio para el cual Dios lo trajo a este mundo. Y es pertinente recordar lo que dice la Escritura sobre la Escritura misma. Según de Timoteo, capítulo 3, verso 16, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Y por eso esta mañana quiero compartir rápidamente 6 puntos en torno justamente a esta anunciación y vida de Juan el Bautista. Y el texto base está en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versos 5 en adelante, según tú lo estás viendo en pantalla. Y un primer aspecto a considerar es que vamos a encontrarnos, cuando abrimos la Escritura en este capítulo, nos vamos a encontrar con un hogar constituido. Un hogar constituido. Porque de entrada, cuando vemos Lucas 1 y a los padres de quien será Juan el Bautista, vamos a encontrar a quién, a un matrimonio. Nos vamos a encontrar un matrimonio. Ahora, ¿por qué es pertinente hacer un alto antes de continuar? Porque la realidad nos dice que la sociedad prácticamente ha menguado el valor de la familia, del matrimonio. Hace un tiempo estaba estudiando algunos censos a nivel nacional de la población y era interesante que en las familias constituidas y censadas en el Perú, del último censo realizado, por un punto porcentual más, hay más convivientes que matrimonios en el Perú. Lo último, lo vigente. Ahora, hablar de convivencia es un tema entonces real, vigente, que se vive en nuestra sociedad. Ciertamente está regularizado nuestro ordenamiento jurídico, ¿verdad? El Código Civil lo llama unión de hecho. El común de la gente lo llama convivencia. Y así se entiende. Ahora, la convivencia puede estar bien al ojo del hombre y por eso se lleva adelante. Tiene tal vez en teoría menos restricciones y menos derechos. Puede ser legal porque genera derechos después de cumplir ciertos requisitos. Y hay una permisividad de parte del hombre frente a la convivencia. Pero ello no implica que sea bien visto a los ojos de Dios. Porque lo que Dios está validando realmente en la Escritura encontramos es el matrimonio, no la convivencia, no el ser amigo con derecho. La sociedad ha flexibilizado el matrimonio. Y no solamente en el mundo entero, nosotros no vivimos en otros países, vivimos aquí en este país, en este hermoso país, en nuestro Perú. Y yo recordaba, ahora que preparaba este tema, que hace 100 años exactamente, en 1924, se promulgó un código penal aquí en el Perú.
Y en ese código penal que tipifica ciertas conductas como delitos, había un delito. ¿Sabes cuál era? El delito del adulterio. El adulterio era un delito en 1924 en el Perú. ¿Tú te imaginas si hoy fuera un delito? ¿Cuántos procesos penales habría? Pero eso no podía ser, pues, ¿verdad? Hay que ser más llano, hay que ser más comprensible, hay que derogar ese delito. Que no sea delito, pues. Y entonces se dejó de lado. Ya no es delito ser adúltero. Pero hay una serie de variables causales, llama el legislador, para poder divorciarse. Pero siempre estaban enfocados en proteger a la familia y proteger al agraviado si es que alguien comete falta de los dos. Y entonces el código estimaba ello. Y por eso tú antiguamente escuchabas a las señoras cuando se enteraban que el marido ahí había sacado, como se dice popularmente, los pies de plato y tenía un amante, ¿verdad? Ya me enteré, pero nunca te voy a dar el divorcio porque siempre yo seré la señora, ella no, ¿verdad? Así se decía antes. Porque se protegía, ¿qué? El matrimonio. Pero luego la sociedad, siendo permisiva otra vez y siendo laxa en esto que es el estatus de vida, como Dios lo pone. No, ya no hay que proteger a esta familia que fue constituida, sino hay que proteger a la nueva familia, a la paralela. Y entonces ya no es solamente derecho de aquel que era agraviado, yo te voy a dar, sino el ofensor también ya puede pedir bajo ciertas reglas que en vez del divorcio así ya no quiera. Y se facilitó el divorcio en el Perú. Y no solo eso, ahora es más rápido y tenemos que el divorcio notarial, que es automático. Y entonces lo que vemos, y pasamos rápidamente viendo a Zacarías y a Elizabeth con un matrimonio, porque podemos leerlo así rápido y no nos damos cuenta que lo que está instituido por Dios y lo que podemos ver natural ya no es tan natural ni vigente en nuestra realidad. Y tenemos que darnos cuenta entonces cómo lo ve Dios y cómo lo estamos viendo nosotros. Si lo que nosotros decimos, soy un hijo de Dios, he adecuado mi forma de pensar y mi vida real a lo que Dios dice, o estoy también siendo permisivo como la sociedad. Hay un segundo elemento que vemos en esta introducción de la familia de Juan el Bautista. Y vamos a encontrar a un matrimonio insatisfecho. Y voy a explicar por qué digo esto. Zacarías es un sacerdote en Israel y está casado con Elizabeth de la familia de Aarón. Una familia sacerdotal, una familia ministerial a tiempo completo. Se dedican a la obra del Señor. Sin embargo, hay algo que anhelan profundamente y es que ellos anhelan ser padres, porque no lo son. Y allí radica justamente la insatisfacción en esta pareja. Cuando está Zacarías ministrando, se le presenta el ángel y él se turba por miedo de esa presencia y el ángel le dice, no temas, y más allá de lo que me estás viendo, ¿qué le dice? No temas, Zacarías, tu oración ha sido oída. ¿Y hacia dónde apunta? Vas a tener un hijo. Esto que tanto anhela en tu corazón, lo vas a tener. Y es interesante que eso me hizo reflexionar y creo que también nos debe llevar a la reflexión hoy a nosotros. Porque podemos sencillamente pasar la página del Evangelio y decir, esa es la historia de ellos. Pero quiero que lo hagamos nuestro. Quiero que lo aterricemos a nuestras vidas hoy. Porque así como Elizabeth y Zacarías tenían una necesidad insatisfecha, yo te pregunto a ti, como me hice la pregunta yo también, ¿qué anhelas hoy en tu vida que no tienes aún? La respuesta es para ti. ¿Qué anhelas hoy en tu vida que no tienes, pero quisieras tener? Tal vez deseas progresar en algo, un logro académico, un mejor cargo en el trabajo, un mejor sueldo,
una mejor posición, tal vez un tema personal, carácter, relaciones con la familia, tal vez una posesión, ¿no? Una casa, un carro, no sé. ¿Hay algo que quisieras? ¿Un hijo? ¿Un matrimonio? Hay un tercer elemento que vemos en esta introducción a la vida de Juan el Bautista y encontramos un testimonio ejemplar. Ambos, dice la Escritura allí en Lucas 1, eran rectos e irreprensibles. Otra versión dice rectos e intachables. Pero me llama la atención el colofón, la parte final de esta declaración que dice rectos e intachables delante de Dios. No tanto de los hombres, lo que digan los hombres, delante de Dios. Y entonces no pude yo exonerarme, excusarme de hacerme también otra vez una pregunta a la luz de lo que estaba allí. ¿Pudiera yo ser visto por Dios como ve Dios a Zacarías y a Elizabeth? Yo te pregunto a ti, ¿cómo crees que Dios te ve a ti hoy? No en la historia de tu vida, hoy. ¿A ti también tú crees que te vería recto e intachable? ¿También crees que te vería recto e irreprensible? Nada que pudiera decir mal de ti. Es una respuesta que todos creo que necesitamos responderle a Dios. Porque más allá de cómo nos ven los demás, los hombres, y aquí lo trascendente es cómo lo veía Dios a ellos. Sin embargo, es interesante que estos hombres, esta pareja, practicantes de su fe, siervos, hombre y mujer que han abocado su vida a tiempo completo al servicio de Dios, que practican su fe, cumplen las leyes, las ordenanzas, mandamientos de Dios. Uno se preguntaría, ¿y por qué siendo una pareja temerosa de Dios no tiene, pongo entre comillas, la bendición de Dios, de un hijo? Hasta allí. ¿Por qué a veces sucede que a los malos les suceden cosas buenas y a los buenos les suceden cosas malas? Es que tal vez nosotros vivimos pensando en que la reciprocidad es un principio que rige también para Dios. Así, si yo me porto bien con Dios, Dios también se va a portar bien conmigo. Y no necesariamente es así, porque Dios tiene un plan especial para cada uno de manera particular y tiene sus formas de cumplir sus propósitos en cada uno. Hay un cuarto elemento que encontramos en el inicio de la vida de Juan el Bautista a través de sus padres. Y vamos a encontrar en estos padres una limitación infranqueable. Una limitación infranqueable. Dice la Escritura en Lucas 1 que ambos eran de avanzada edad, o sea, ya eran mayorcitos, ¿no es cierto? A ponerlo así fino, mayorcitos. ¿Cuán mayorcitos? No sabemos. Pero si tal vez no podían ya tener hijos, tal vez en el caso de las mujeres, ¿verdad? De las damas, ya haya cesado el tiempo natural en que pueden concebir. Podría ser. Hay una referencia, Números capítulo 8, dice la Escritura. Los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión. Pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. Ajá, o sea, no eran tan grandes. Sin embargo, esta no era la razón infranqueable. La razón era la siguiente. Lucas 1, verso 7, que dice, pero no tenían hijo. ¿Por qué? La razón es, ¿por qué?
porque Elizabeth era estéril. Ahora, creo que todos tenemos un concepto, ¿verdad?, de esterilidad. Ahora, no vamos a hacer una clase aquí de medicina, ni clínica, ni nada por el estilo, pero me dio la inquietud de que, ok, vamos a ahondar un poquito siquiera para entrar en algún detalle y encontrar alguna diferencia entre ser estéril y ser infértil. Y entonces vamos a la web, vamos al diccionario y en resumen chiquito, no es lo mejor, no es la mejor definición médica, pero nos da una referencia. Estéril. Alguien que no puede concebir independientemente de cualquier intervención médica o quirúrgica. Infértil. Es la incapacidad para conseguir finalizar la gestación de forma satisfactoria. Eso significa que puede concebir, pero le es más difícil el resultado final, ¿verdad? Y por eso encontramos clínicas de fertilidad, no clínicas de esterilización, ¿verdad? Ni esterilidad, no. Hay clínicas de fertilidad que ayudan a la gente a poder tener hijos. Ahora, Elizabeth está en el primer grupo. Ella es estéril, es decir, no puede concebir. No puede concebir. Y vemos entonces que frente a la incapacidad humana que surge, emerge el poder de Dios. Cuando el hombre ya no puede hacer, vemos más que nunca cómo se hace evidente el poder de Dios. Cuando el ángel le anuncia a María que también va a salir embarazada, cita Lucas 1 también lo siguiente. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. ¿Por qué? Porque nada hay imposible. ¿Para quién? Para Dios. ¿Tú crees eso? ¿Crees? ¿Crees que también puedes seguir obrando hoy en tu vida? Claro que sí. Y déjame decirte algo más. El embarazo, en este caso, no solo trajo obviamente gozo en la vida de esta familia, de esta pareja de Elizabeth y Zacarías, sino también obviamente los amigos, ¿verdad? En la familia, en los vecinos. Porque este embarazo trajo una repercusión pública desde que fue concebido. Este embarazo conllevaba una respuesta de Dios. Porque la concepción hebrea, desde Adán y Eva, que tienen a su primer hijo, ellos son conscientes que el hijo viene ¿de quién? De Dios. Y por eso tú encuentras incluso en los patriarcas, este hijo lo ha adquirido de Dios. Es Dios quien da los hijos. Y en esa concepción, la sociedad judía decía, ajá, hay un matrimonio. Dios los ha bendecido. Tienen un hijo. Pero si no tenían un hijo, ¿qué pasa con esta pareja? Y está en la observancia, el juicio. Hay algo que seguramente está mal. Y por eso Dios no los bendice. No tenemos que estar de acuerdo con esa perspectiva, pero era la perspectiva. ¿Ok? La perspectiva histórica. Al punto que, cuando entonces ella se sabe encinta, Elizabeth, fíjate lo que dice ella. Lucas 1, verso 24 en adelante. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Mira la lectura de ella misma. Porque ese era el juicio, una percepción social. Una percepción social sobre el estado de una pareja que grava emocionalmente a la misma. Ahora, el no tener un hijo cuando la pareja quiere tenerlo es difícil. No es sencillo llevarlo adelante. Y muchas veces es un tema muy sensible. ¿Y cuántas veces nosotros podemos ser imprudentes preguntando, bueno, ¿y ustedes para cuándo, chicos? ¿No? Porque es obvio que no tienen hijos. Eso no tenemos que preguntar, ya se sabe. Lo que no sabemos son las razones.
Y si ellos quieren comentarlo, compartirlas, lo dirán. Por lo menos hace 30 años en el país, no sé si antes, previo al matrimonio civil, tenías que también realizarte una prueba de VIH, ¿verdad? Y yo me preguntaba en este contexto, ¿qué pasaría si hoy, por ejemplo, además de hacerte la prueba de VIH, te hacen una prueba de fertilidad? Antes del matrimonio, ¿no? Y te sale, no eres fértil, pues. Tú eres estéril. ¿Te casarías? Creo que nunca nos hemos puesto en esa posición, ¿verdad? Y probablemente muy emocionados diríamos al comienzo, sí, vamos con todo. Pero en el camino, a sabiendas que no puedes tener un hijo con ella o con él, ¿te casarías? Hoy no sabemos, lo descubrimos en el camino. Y son temas que tenemos tal vez que conversar cuando somos enamorados o novios. Hace unos años empecé en un trabajo y el compañero de trabajo, y entré con otra persona, con otro abogado, éramos dos nuevos, escritorio junto a escritorio. Y después de años yo me retiré, ingresé al pastorado, él también se cambió de trabajo y un día me lo encuentro en la calle, en el centro de Lima. Y siempre se pregunta, bueno, ¿y cómo estás, no? Y él me dice, me divorcié. Bueno, uno es prudente y dice, no va a preguntar, bueno, ¿y por qué, no? ¿Qué pasó? ¿No? Aunque algunos preguntan, ¿no? Pero, ok, tomé conocimientos, divorció. Y me dice él de frente, me divorcié porque yo no podía tener hijos. Y ella sí. Y ella me pidió el divorcio. Ahora ella tiene una familia y tiene hijos. No es un tema menor. Él era estéril. Se enteró después. Tal vez es un tema no frecuente, pero es una realidad que hay que afrontar. ¿Se das cuenta? Un quinto elemento. Nos encontramos aquí con un padre obediente. Nació el concebido finalmente. Y preguntando a Zacarías por el nombre, ¿cómo se va a llamar? Y él estaba mudo, ¿recuerdan, no? Por ese juicio de Dios, no creíste, vas a quedar mudo hasta que se cumpla esto. Y entonces da una tablilla, porque se va a llamar Zacarías, va a ser el junior, ¿verdad? Zacarías también como el padre. Y trae la tablilla, no, ¿cómo se va a llamar? Y se va a llamar Juan. Qué hermoso nombre, pues. No podía ser otro. Y entonces, ya, listo. ¿Sabes qué hace este hombre? Cumple la indicación de Dios. Claro, nosotros le ponemos el nombre más bonito, dejamos que la esposa elija el nombre, si es hombre tú eliges, si es mujer tú eliges, en fin. Pero en este caso extraordinario, Dios había dispuesto un nombre, como pasó con Jesús también. Y Zacarías tiene una opción, se sujeta a lo que Dios había dispuesto para este niño, o no, aún empezando por el nombre. ¿Y qué dice? Sí. En el hogar cristiano hay una cabeza puesta por Dios. ¿Quién es? ¿Ah? ¿Quién? El esposo, pues el hombre, claro, pero por encima del hombre, ¿quién está? Cristo. Está Dios. Y es entonces que vemos aquí no solamente la concepción teórica, sino vivencial práctica, es decir, mi fe puesta en obra, se hace manifiesta mi obediencia y mi sujeción a mi Señor cuando pongo en práctica sus mandatos. Y entonces vemos a un Zacarías, un siervo de Dios que dice, sí, me pueden gustar muchos nombres, pero la pauta en mi Dios es que le ponga Juan. Lucas 1, verso 64 en adelante dice, al momento entonces fue abierta su boca y suelta su lengua y habló diciendo a Dios, y habló bendiciendo a Dios.
Y se llenaron de temor todos sus vecinos y todos los que oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? ¿Quién pues será este niño que acaba de nacer? La pregunta que podemos hacernos entonces es: ¿qué propósitos trae Dios con este niño? ¿Por qué vino a este mundo? Zacarías, su padre, proféticamente va a referir justamente la misión de quien será el profeta Juan el Bautista. Y allí encontramos un último elemento: un profeta de salvación. Un profeta de salvación. Se ha develado ya los propósitos gestados en las alturas para ser ejecutados aquí en las llanuras, en la tierra. Y vemos que la tarea designada por Dios para Juan el Bautista está vinculada inexorablemente a lo que será justamente también la tarea de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Zacarías, lleno del Espíritu Santo, va a profetizar acerca de Juan lo siguiente. Lucas 1, verso 76, dice: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Juan el Bautista será llamado profeta del Altísimo. No hay una autoproclamación, ¿no? Ojo, yo soy el profeta. Ojo, por favor, no me llame solamente Juan, llámame profeta Juan. No, no, no. Él no está allí haciéndose promoción, ¿verdad? No está autodesignándose y llámame tal o cual o reconóceme, sino que dice: aquí hay un reconocimiento expreso de la gente al ministerio de este siervo. El hombre de Dios no necesita promocionarse. Juan el Bautista se va a constituir en el portavoz de Dios después de muchísimos años de silencio sobre la tierra. Como citara un día el profeta Isaías, es esa voz que clama en el desierto. Como citara un día el profeta Malaquías, refiriéndose a la labor que iría a realizar Juan más adelante. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Juan el Bautista se constituye entonces en el precursor del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, con un mismo mensaje. Y el propósito de su ministerio justamente también lo va a indicar Zacarías. Lucas 1, verso 77 en adelante, dice de Juan lo siguiente: vino también para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Es interesante que el mensaje de Juan apuntaba a la salvación, a una salvación provista por Dios. Y uno diría: ¿quién más que el pueblo de Israel que supiera de la salvación de Dios? Pero es interesante que muchas veces damos como algo ya intrínseco, o sea, es obvio, y no es tan obvio, porque lo que dice aquí Zacarías es para dar conocimiento de. Si te va a dar conocimiento es que tú, ¿qué pasa? Desconoces, pues, porque hay gente que cree conocer, pero realmente desconoce que necesita de salvación. Cree que tiene la salvación o cree que no la necesita, y entonces el mensaje que trae Zacarías, que trae Juan, es justamente eso: dar a conocer al pueblo su necesidad de salvación. ¿Quién necesita salvación? Aquel que no la tiene. Tú no necesitas algo que tienes. Y la gente tenía que comprender y conocer que requería esa salvación que solo era provista por Dios, que no la podía encontrar en un supermercado, que no la podía encontrar de ninguna otra fuente. Y es interesante que esa salvación apuntaba ¿a qué? A la condición del hombre, porque era salvación a su pueblo para perdón de sus
pecados. Es decir, la salvación nos apunta a nosotros, a la humanidad directamente, porque abona a la condición personal nuestra, que somos pecadores. Y como pecadores estamos destinados, como dice la Escritura, a muerte. Esa triple muerte, física, espiritual y eterna, que apunta a la condenación eterna, de la cual justamente debemos ser rescatados y podemos ser rescatados por Dios por medio de la salvación, por medio de Jesucristo en la cruz. ¿Lo merecemos? Absolutamente no. Y por eso allí Zacarías dice proféticamente, es por pura misericordia de Dios. Nada más. Pero no solamente eso, ya sé que lo necesito y entonces sigo adelante. No, porque además ya adulto Juan, su ministerio tenía un mensaje particular, que es el mismo mensaje con que Jesús inicia su ministerio. ¿Cuál es el mensaje? Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentimiento. Empieza por eso. Hay una necesidad de un reconocimiento personal de nuestra propia condición delante de Dios, que he hecho algo mal a los ojos de Dios. Que necesito dejarlo, dar media vuelta, no continuar en ese camino, no continuar en esa práctica. Eso es arrepentimiento, no lamentarme, ni resignarme. Es dejar de hacer lo malo, hacer lo incorrecto a los ojos de Dios y que Él llama pecado. Y entonces cada uno tiene que ver eso. Y es interesante entonces que cuando la gente acudía al bautismo de Juan allí en el Jordán, era una expresión externa de aquello que ya había ocurrido primero en el interior de cada uno. Era lo visible de lo invisible. Era que esa operación que se había gestado en la mente y el corazón del hombre ya se hacía patente justamente en un hecho público. Y por eso cuando hay bautismos es un testimonio público de aquello que ya Cristo hizo en la vida del hombre. Hay bautismo el próximo fin de semana, acuérdense. El mensaje de Juan nos recuerda su misericordia. La misericordia a nosotros. Nos recuerda ese llamado a volvernos a Dios. Nos recuerda el perdón de Dios. Una vez Jesús estaba ministrando entre su pueblo y ve a un paralítico, ¿te acordarás? Y le dice, tus pecados te son perdonados. Y todos los judíos saltan, ¡blasfemo! Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Cómo te atreves? Te haces igual a Dios. ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué es más fácil? Decir que tus pecados te son perdonados o toma tu lecho y anda. Para que veas que el Hijo del Hombre tiene ese poder y de potestad. Y se levanta y se va. Ese perdón de pecados es posible aún hoy. Aún hoy. Sigue vigente. Termino con la cita de Miqueas, el profeta Miqueas. Dice lo siguiente, capítulo 7. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, que no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. O como dice el salmista, llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. En Dios podemos encontrar una vida nueva, un nuevo destino eterno, un perdón total, una reconciliación con Él. Esa fue la proclama de Juan el Bautista, pero la proclama también de Jesús. Y es el llamado
Y es el mensaje que no ha cambiado, y es el mensaje también para ti y para mí en esta hora. Te invito a cerrar tus ojos allí un instante para orar. Mientras todos estamos con los ojos cerrados, la cerviz inclinada, quiero dirigirme primero a ti, hermano, hermana, que estás aquí en esta mañana. Tal vez haya algún motivo por el cual tú digas, esto viene siendo para mí una necesidad en mi vida, y como ese matrimonio insatisfecho, esto anhelo. Y te viene siendo gravoso, te viene siendo una carga. Exprésaselo al Señor. Recuerda que le dijo el ángel a Zacarías, tu oración ha sido oída. No que fue oída tiempo después, fue oída de un inicio, fue respondida al tiempo de Dios. Pero Zacarías expuso su necesidad. ¿Tienes tú algo que graba tu corazón? ¿O algo que anhelas? Dile al Señor, Señor, estamos terminando un año. A veces me siento frustrado por esto. ¿Cómo quisiera que esto cambie? Díselo en oración. Tal vez tengamos la actitud de la sociedad frente a un matrimonio que no tiene hijos, que es de juicio, ¿verdad? Que por X, Y, Z razones comenzamos a enjuiciar a otro. Y entonces podamos decirle hoy también, allí en privado, Señor, perdóname porque soy muy criticón. Juzgo mucho a las personas, me sale ya natural y no está bien. Trata conmigo este aspecto. Tal vez haya algo en tu vida que dices que esto ya es imposible. Y podemos recordar lo que dice el Señor, para Dios no hay nada imposible. Y dile, Señor, esta es mi causa. Tal vez haya algo, hermano, hermana, por lo cual tú tengas que pedirle perdón a Dios por un pecado. Y allí en oración privada, no voy a pedir que levantes la mano, no voy a pedir que te pongas de pie, ni que vengas adelante, pero tú sabes si tienes que ponerte a cuenta con Dios por algún pecado. Y dile allí en oración privada con tu Dios, Señor, perdóname. Que ese perdón que tú ofreces por tu sola misericordia sea para mí ahora, en este tiempo. Que estas fiestas, ¿verdad? Que empiezan, que ya estamos aquí a 2 días de celebrar en familia, tal vez tengas algo con alguien de familia. Y sería bueno que también luego puedas acercarte y pedir perdón a esa persona. Y quiero dirigirme a ti ahora, amigo mío, que nos visitas. Este mensaje que va a dar Juan el Bautista también es para ti, donde Dios te ofrece una vida nueva, pero que también te llama a aún dejar de actuar las cosas que no están correctas delante de Él. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La presencia de Juan, sobrenatural, ese nacimiento sobrenatural, obedece a la misericordia de Dios también para ti, para tu vida, para ti hoy. Y si tú quieres reconciliarte con Dios, dile allí, en una oración también en privado en tu corazón, Señor, me doy cuenta que te he dado la espalda muchas veces, con mis hechos, con mis palabras, con mi conducta, y han sido contrarias a tu voluntad. Perdóname porque he pecado de diversas maneras, allí en tu sitio, en silencio. Es una oración. Perdóname. Necesito reconciliarme contigo, te entrego mi vida. Haz esta oración, te entrego mi vida, me rindo a ti. Lléname de tu Espíritu Santo, ven a mi vida. Necesito empezar de nuevo, necesito reconciliarme contigo, Dios. Y si esa ha sido tu oración,
Cuando tú desees, puedes acercarte a cualquiera de los pastores que estamos aquí en la iglesia y poder conversar. Gracias, Padre, te damos en esta mañana por este tiempo. Sigue obrando tú. Sea tu nombre exaltado por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, iglesia.